Muy buenos días, queridos estudiantes, esperando que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a retroalimentar el primer eje temático de la prueba de transición, que es la unidad organismo y ambiente. ¿Ya? Son 11 preguntas que vamos a retroalimentar. Vamos a comenzar, esperando que se encuentren muy bien en su casita. Ya vamos a compartir entonces. Ya, la primera pregunta dice, la secuencia correcta de las siguientes asociaciones biológicas ordenadas de menor a mayor complejidad es. Les voy a dar la alternativa correcta y les voy a explicar por qué. La alternativa correcta es la B, población, especie, comunidad, ecosistema y biosfera. Y es porque población sería conjunto de seres vivos que habitan en un lugar. Especie sería conjunto de poblaciones que habitan en un lugar. Comunidad sería conjunto de distintas especies que habitan en un área geográfica. Ecosistema sería conjunto de seres vivos o especies o comunidades que habitan en un área determinada o en una área geográfica determinada. Y biosfera sería el conjunto de biomas. Y la biosfera, recordar que va desde, involucra 10 kilómetros de atmósfera hasta el fondo de los océanos. ¿Ya? La pregunta 2 dice, la siguiente red trófica corresponde a un ecosistema natural donde las especies que interactúan en la comunidad están representadas del 1 al 10. Si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 10. Ya, basándose en las relaciones tróficas establecidas en el diagrama, es incorrecto afirmar que. Ya vamos a ir analizando. 1, 2, 3 y 4 son productores. Podríamos decir que sí, porque son los que inician la trama trófica. Recordar que la trama trófica hay productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios y descomponedores. La especie 10 es un descomponedor. Mira, fijémonos. Ya, si 1, 2, 3 y 4 son productores, 5 y 6 tendrían que ser 5, 6 y 7 productores primarios, y 8 y 9 consumidores secundarios, y 10 tendría que ser un consumidor terciario, no necesariamente descomponedor, porque esos son los componentes de la trama trófica. Entonces encontramos la correcta. La respuesta correcta sería la B, ya que 10 no necesariamente es un descomponedor. 10 tendría que ser un consumidor terciario. ¿Ya? Y era la B, ¿verdad? Y era de aplicación. Ya, la número 3 dice, el gráfico siguiente muestra la curva de sobrevivencia de dos especies distintas, X e Y. Ya, si nos fijamos en, tenemos número de sobrevivientes y tenemos edad, ¿verdad? Edad tardía y edad temprana. Ya, nos fijamos bien en las curvas, qué pasa con X, ¿no es cierto? Tiene harto sobreviviente acá, en edad temprana. Ahí se me está modificando. Ya. Y vamos a analizar. Chuta, modifique la imagen. Algo ocurrió aquí. Vamos a subir esto un poquito. Errores de... donde modifiqué el tamaño. Vamos al tiro, vamos a volver atrás mejor para dejarlo como estaba. Ahí sí, ya. A partir de este gráfico se puede inferir correctamente que la especie, ya, y presenta un comportamiento de estrategia acá. Bueno, para eso tienen que conocer las estrategias. La estrategia acá menciona que son poblaciones de individuos que tienen por parto una cría y más bien de tamaño gigantesco, de tamaño grande, y además son longevos. ¿Qué quiere decir esto? Que viven mucho tiempo. Ya veamos si
y dice que en edades tempranas hay más habitantes, ¿no? ¿Cómo sería esto? A ver, si lo analizamos, parte, parte y va descendiendo. Entonces no, pues no corresponde, no tiene longevidad, entonces la uno no. La 2 presenta una mayor mortalidad en edades tardías, X, mayor mortalidad, si miramos tardío, claro, va descendiendo. ¿Qué quiere decir? Que va disminuyendo la cantidad de habitantes. Sí, estaría correcto. Y presenta una mayor mortalidad en etapas tempranas, claro, ¿no es cierto? Porque tiene parte con harto y van descendiendo. Fíjense, decía, tiene mucha mortalidad, pues, porque partió con 1000 y ya fíjense cómo descendió la curva. Llegó a 0,1 número de habitantes, efectivamente. Entonces, 2 y 3 sería correcto, la D. Y esta pregunta era de análisis, síntesis y evaluación, compleja. Ya, la número 4. El concepto de ecosistema se refiere a, ya, chiquillo, el ecosistema es cuando interactúan varias especies en un área determinada. A eso se refiere, ya para hacerlo más cortito. Y la que dice eso es la B, el número de especies que habitan en un área determinada, para ir avanzando. Ya, la número 5. Si el esquema representa el área de distribución de 4 especies, ¿cómo se llama la superposición de las áreas geográficas que está representada? Ya, es la misma definición que acabo de mencionar arriba. Sería ecosistema. Esa definición es ecosistema. Sería la letra D. Para recordar, comunidad es el conjunto de distintas especies que habitan en equilibrio en un ecosistema. Población sería número de individuos en un área determinada. Familia tiene que ver en biología con taxones, clasificación. Les voy a poner un ejemplo. El zorro es de la familia Canidae, ¿ya? Y a su vez, por ejemplo, los perros y los chacales también pertenecen a la misma familia. Es como, es una rama como general de clasificación en biología, ya para que quede claro. Y bioma, la biosfera se divide en biomas y los biomas determinan la vegetación, el clima, todo esto que estoy mencionando lo vamos a ver en detalle. Ya, número 6. La tabla siguiente muestra 4 especies de depredadores silvestres de Chile, 3 de sus características más importantes, ¿ya? Si se fijan, dieta, actividad y hábitos. De acuerdo a esta tabla, ¿cuál especie tiene un nicho ecológico más divergente a las demás? Nicho ecológico en biología significa, en ecología, es el rol que cumple la especie en ese ecosistema o la función. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, y divergente, que es la que se separa de las otras, es la más distinta en el fondo. Son 4 especies y es la que, cuando yo digo las placas divergen, las placas tectónicas, es porque se separan. O sea, ¿cuál cumple un rol más lejano al resto o distinto? Fijémonos. Roedores, conejo, oveja, roedores, conejo, insectos, roedores, conejo, roedores. Diurna, nocturna, diurna, nocturna, diurna, nocturna, terrestre, volador, volador. Ya, si yo analizo a grandes rasgos, el más alejado sería el búho, con respecto al rol que tiene en el ecosistema. Divergente, la clave está en las palabras. Saber qué es nicho ecológico y qué es divergente. Y sería la C, ¿ven? El búho. Análisis. Ya. En climas templados, la disminución de la tasa fotosintética de las plantas en invierno se puede explicar por, ya, recordar que la fotosíntesis es un proceso en el cual la planta toma dióxido de carbono, agua y luz y genera oxígeno y genera también glucosa, ¿ya? De eso se alimentan las plantitas. Y los factores que aumentan la tasa fotosintética son la temperatura, la luz, el agua, todo lo que tiene que ver y también la cantidad de dióxido de carbono, dependiendo de la planta, ¿ya?
Entonces, de lo que me nombran acá, una dice, en climas templados, la disminución de la fotosíntesis en planta se explica por la disminución de la temperatura, efectivamente, porque tiene que ver con la temperatura, la disminución de la intensidad lumínica también, el aumento de la concentración de oxígeno, no, porque la planta fabrica oxígeno a partir de la fotosíntesis. Entonces sería uno y 2, sería la D. Ya, el siguiente gráfico muestra el efecto de concentración de dióxido de carbono sobre la fotosíntesis neta medida en cantidad de CO2 fijado por unidad de área y tiempo en plantas C3 y C4. Ya, acá está, ay, se me olvida que este computador está hecho. Acá está la concentración en el ambiente y acá está lo fijado, lo que fija la planta. ¿Ya? Si nos fijamos, la C3 fija una mayor cantidad de dióxido de carbono que la C4, ¿ya? ¿Y por qué ocurre esto? Porque la planta C3 tiene la peculiaridad de fijar 3 carbonos, porque el CO2 tiene un carbono, pero la C3 toma 3 carbonos, ¿ya? Entonces, estas plantas C3 lo que hacen es reducir el impacto en el ecosistema. Ustedes saben que el calentamiento global se genera por el aumento de los gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles son esos gases principales? El CO2. Ah, teniendo esa información, podemos responder. Ya, dice, del análisis del gráfico es correcto deducir que si las concentraciones atmosféricas eh, de CO2 se duplican respecto al nivel actual, las plantas C3 aumentarán su tasa fotosintética, ayudando a contrarrestar el cambio climático efectivamente. Porque como les decía, las plantas C3 son aquellas que fijan una mayor cantidad de carbono, entonces reducen el cambio climático, el calentamiento global. Dos, si los niveles de CO2 atmosférico continúan aumentando, las plantas C4 detendrán su fijación de CO2, contribuyendo a un mayor aumento de este. Nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Número 3. En el futuro las plantas C3 pueden contribuir en mayor medida a evitar el aumento del efecto invernadero causado por el alza de los niveles de CO2. Era lo que yo les mencionaba. Ya las C3, al fijar una mayor cantidad de carbono, eh, reducen el dióxido de carbono y reducen el calentamiento global y por ende el efecto invernadero. Entonces sería 1 y 3, la E. Esta era difícil, análisis, síntesis y evaluación. Ya. Después dice, con respecto a los pigmentos fotosintéticos, es correcto afirmar, los pigmentos fotosintéticos, queridos estudiantes, son los que en el fondo el color está dado por las longitudes de onda de los pigmentos fotosintéticos. Y la respuesta sería, para hacerlo más rapidito, la E. Tenemos que ver harto de fotosíntesis. Ya. Y nos quedan dos. Con respecto a la estructura del cloroplasto, ¿cuál de las siguientes relaciones es correcta? Ya, aquí me voy a ir directo al grano. La respuesta correcta sería la C, porque si no me voy a demorar mucho. Los tilacoides en su interior tienen los fotosistemas donde ocurren las reacciones químicas de la fotosíntesis. ¿Ya? Lo otro lo vamos a ver en detalle. Esa es materia de primero medio. Y la última dice, si la fotosíntesis se detuviera a nivel planetario, entonces, ¿qué pasaría? La atmósfera quedaría sin oxígeno en el caso de que la respiración de los seres vivos prosiguiera a la tasa actual. Correcto, porque recuerden que la fotosíntesis genera como producto la glucosa y el oxígeno, ¿ya? Y era la A. Esa sería la retroalimentación de las primeras 10 preguntas, queridos estudiantes, esperando que hayan comprendido. Eh, Me quedan 20 preguntas más que las voy a ir subiendo y para que tengan claro y en el fondo puedan corregir los errores
con respecto a su prueba, la voy a mandar a su correo para que tengan sus resultados. Pero era muy importante la explicación. Ya, espero que se encuentren muy bien en sus casitas y voy a ir subiendo los videos, como les decía, que me faltan. Muchos cariños y cuídense mucho.